La nueva pesadilla de Wes Craven es un peliculón. Si la quieres ver y eres de México, la tiene Prime Video, pero hay que pagar mucho ojo. De hecho, todas las películas de Freddy están de paga en Prime Video. Hace poco estaban en HBO Max y ya estaban incluidas con tu suscripción, pero se las han llevado casi todas a Prime Video. Todas las de Freddy están ahí. La puedes ver en Prime Video, pero hay que pagar. La nueva pesadilla de Wes Craven de 1994 es de las mejores películas de la franquicia de Nightmare on Elm Street, o como la conocemos aquí en México, de Pesadilla en la calle del infierno. Esta pesadilla es muy diferente a las demás entregas en el sentido de que es una obra meta horror que rompe la cuarta pared y juega con la realidad y con la ficción. En esencia trata sobre Heather Langenkamp, quien se interpreta a sí misma, la actriz que dio vida a Nancy Thompson en las primeras películas de Pesadilla en la calle del infierno. Una actriz que vive una vida normal con su esposo y con su hijo pequeño en Los Ángeles. Sin embargo, su pasado como estrella en la saga de películas de Freddy Krueger comienza a perseguirla cuando le ofrecen un papel en una nueva pesadilla dirigida por su amigazo Wes Craven. Heather acepta y empieza a recibir llamadas anónimas siniestras y sufre pesadillas muy perturbadoras. Y muy pronto, a medida que Heather va leyendo el guión de la nueva pesadilla, descubre que un antiguo demonio sobrenatural que había sido atrapado en el mundo ficticio de las películas originales gracias a las películas y gracias a la energía de los fans, este demonio ha sido liberado tras el final de la franquicia con la muerte de Freddy. Este demonio adopta la forma de Freddy Krueger, pero es más oscuro, más siniestro, más aterrador, que por cierto también es interpretado por el legendario Robert Englund y está listo para invadir el mundo real. Entonces este demonio Freddy empieza a atormentar a los actores, empieza a atormentar al mismo Wes Craven y a todo el equipo involucrado con la nueva pesadilla de Freddy Krueger. El maestro Wes Craven aparece como un personaje más en la película y se interpreta a sí mismo, y nos da a entender que los guiones de Wes Craven han abierto una brecha, han abierto un portal entre la realidad y las pesadillas. La nueva pesadilla de Wes Craven revitalizó la saga de Freddy Krueger porque es en extremo original. La he visto más de 10 veces fácilmente. Me gusta mucho el maquillaje que usaron con Robert Englund, las ojeras rojas, las quemaduras resaltan más y se pueden ver inclusive los músculos de la cara. En definitiva, es un Freddy Krueger más oscuro y no es solamente un señor quemado de la cara. Este Freddy luce como un auténtico demonio. Me encanta. Se ve la intención, se ve que el maquillaje fue diseñado para darle un aspecto más oscuro, más demoníaco y menos caricaturesco que en las películas anteriores. Y esto refleja a la perfección las intenciones del maestro Wes Craven al querer reflejar a Freddy Krueger desde el principio como una entidad sobrenatural más amenazante. Este Freddy es exactamente como Wes Craven lo quería hacer en su versión original, pero en Nightmare on Elm Street 1 no lo dejaron los productores porque era demasiado grotesco según ellos. Y antes de continuar con este video y presentarte más curiosidades de este peliculón, quiero pedirte que si te gusta mi contenido te suscribas ahora a Crypto TV. Toca la campanita y activa todas las notificaciones porque esto me motivaría a seguir creando más contenido como este. Se usaron prótesis de espuma de látex para crear las cicatrices y quemaduras características de Freddy, y estas piezas fueron esculpidas muy cuidadosamente para cubrir el rostro quemado de Robert Englund, asegurando así que las texturas de la piel quemada fueran más profundas y más detalladas, con un aspecto como más húmedo. El sombrero y el suéter a rayas icónicos se mantuvieron intactos, pero el guante de cuchillos fue rediseñado para parecer más amenazante. El guante de Freddy Krueger está increíble. La nueva pesadilla de Wes Craven fue pionera en el sentido que es considerada una de las primeras películas de terror en usar un enfoque meta, donde los actores y el mismo director se interpretan a ellos mismos. La nueva pesadilla de Wes Craven se inspiró también en la vida real de Heather Langenkamp, quien recibió cartas perturbadoras de fans obsesionados con Freddy y con ella tras las primeras películas. Craven usó esta idea de que estaban acosando a Heather para crear la trama de un Freddy que cruza al mundo real. La nueva pesadilla de Wes Craven presenta un cameo muy interesante porque aparece John Saxon, el actor que interpretó al papá de Nancy en Pesadilla de la calle del infierno 1, el policía, ¿se acuerdan? También como dato interesante, el niño es el hijo de Heather Langenkamp en la vida real.
Y aunque no fue un gran éxito de taquilla en su tiempo, La nueva pesadilla de Wes Craven es ahora considerada una película de culto por su enfoque innovador. Su narrativa meta influyó en el género de terror y sirvió como precursor directo de Scream. Además, revitalizó el interés en Freddy Krueger, allanando así el camino para el crossover Freddy contra Jason años después. Otro dato muy interesante es que en esta película, en La nueva pesadilla de Wes Craven, fue donde ocurrió el famoso accidente de Robert Englund que le dejó hecho pedazos su espalda. En una de las escenas finales, Robert Englund, al ir persiguiendo a Nancy, sufrió de una fuerte caída de espaldas, golpeándose sus últimas vértebras lumbares. La película iba a durar más, pero tuvieron que acortarla debido al accidente que sufrió Robert Englund. Este accidente lo dejó en silla de ruedas por casi 4 meses y hasta el día de hoy esa es la razón por la cual Robert Englund no ha salido en ninguna otra película de Freddy Krueger por problemas de su espalda. La última película donde salió Robert Englund como Freddy fue hace 20 años en Freddy contra Jason, y de hecho en Freddy contra Jason, si ustedes se fijan, sale muy poco Freddy porque tenía fuertes dolores de espalda y tenía que estar tomando sus analgésicos constantemente. Este terrible accidente lo dejó fuera de la franquicia y el mismo Robert Englund lo ha mencionado: Freddy sufre de severos dolores de espalda. ¿Y qué te ha parecido este video? ¿Te ha gustado? Si te gustó el contenido, regálame un like por favor y comparte este video con un amigo o amiga a quien también le apasiona el género del terror. En esta pantalla final te voy a dejar el enlace de un video muy bueno que les gustó mucho al parecer. Se trata del análisis de la película Trick or Treat, donde te explico quién es Sam. ¿Quieres saber quién es Sam? Haz clic en este video que te está apareciendo en la pantalla final y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en la siguiente entrega con ayuda del creador.